A lo largo de los años, se han tenido miles de voces en la industria del doblaje, en el que cientos de proyectos que han llegado logran tener un trabajo impecable para el público al que van destinados, donde hoy en día, gracias a algunos medios, los fanáticos de estos trabajos deciden averiguar quiénes dieron voz a sus personajes favoritos. Como algo en particular de estos proyectos, no pueden faltar las elecciones de voz, en el que se elige al actor que interpretará a cierto personaje, donde en algunas ocasiones llegan a ocurrir diversos eventos que después pueden dar como resultado la elección de alguien que no estaba pensado para el papel, y curiosamente, llegando a ser muy bien recibido por la audiencia y trascendiendo a lo largo de los años en aquel material donde se inmortalizó su voz. Por esto y más, es que en el siguiente video repasaremos algunos personajes que tuvieron un doblaje inesperado. Comenzamos. Con la llegada de la cinta de Lorax en busca de la trúfula perdida, su doblaje pasaría por algunos procesos que no se tenían contemplados en el transcurso de este, pues en un comienzo, el actor Jesse Conde sería seleccionado para dar voz al personaje, incluso doblándolo ya en la cinta y recibiendo el pago debido. La cuestión es que en algún momento, el intérprete original Danny DeVito se ofrecería para dar voz al personaje en otros idiomas, incluyendo español para Latinoamérica, en el que el director de doblaje Ricardo Tejedo iría a Los Ángeles para la grabación de DeVito, teniendo instructores para el manejo del idioma y de este modo teniéndolo en el doblaje de la película. Oye, ¿tú cortaste este árbol? Soy el Lorax. Por los árboles hablo. Y ahora yo quiero contarles algo. Dentro de Dragon Ball, ya varios fanáticos del doblaje conocen la historia detrás de la voz del protagonista Goku durante su cambio de voz, en el que durante ese periodo, un personaje que también crecería sería Krillin. Sin embargo, a diferencia del Saiyajin, este no tendría un cambio de voz, siendo Rosy Aguirre quien continuaría dando voz al personaje, incluso en los primeros episodios de Dragon Ball Z. La cuestión es que finalmente se pediría que el personaje tuviera un cambio de voz, en el que la directora del doblaje, Gloria Rocha, había pensado en Luis Daniel Ramírez para doblar al personaje, grabando incluso algunos capítulos con él. Sin embargo, se le pediría otra opción, pues quien solicitaba el doblaje quería elegir la nueva voz de Krillin. Con ello, en el estudio donde se grababa el proyecto, se encontraba Eduardo Garza, quien no trabajaba ahí, y en un momento, la directora le diría que grabara una prueba de voz, esto siendo quizá por el hecho de querer que se quedara la voz que ya tenía contemplada. Para sorpresa de ambos, Eduardo Garza se terminaría quedando con el papel, aunque en el primer capítulo en el que se tiene presente este cambio, Krillin tiene ambas voces que se contemplaron, y eventualmente, el otro actor doblaría al personaje. Sin embargo, para proyectos más contemporáneos, Eduardo Garza seguiría doblando a Krillin y dirigiría otros materiales de Dragon Ball. Una vez que fui asesinado por Piccolo Daimaku, tú fuiste el único que pudo revivir a todos nosotros. Eres sencillamente increíble. El patriarca dijo que si despertaba el poder dormido de Gohan, podrá tener el mismo nivel que el de Vegeta. Mira, Gohan, es un ki, viene siguiéndonos. Dentro del doblaje de Malcolm el de en medio, se tienen varios aspectos que se pueden comentar, como la adaptación, la aceptación en la audiencia, los cambios de voz y por supuesto, el elenco principal de voces. En este caso, cuando la serie llegó al estudio, se realizaron diversas pruebas para cada personaje. Sin embargo, se puede hacer énfasis en dos en los que ocurriría algo inesperado, siendo los siguientes casos. Primero, está Francis, que durante las pruebas habían varios actores contemplados para las audiciones. Sin embargo, nadie lograba quedarse con el personaje, y es entonces que Eduardo Garza se encontraba laborando ahí, y alguien le preguntaría si ya había hecho casting para la nueva serie de Fox, y este diría que no, a lo que inmediatamente le avisaron al director del casting y Eduardo Garza haría una prueba de voz, quedándose con el personaje. ¡Esto es lo que sacas! ¡Es lo que sacas por cómo me has tratado! ¡Me voy a Alaska! ¡Te vas a quedar sin un hijo y la horrible forma en que me trataste ahora es del dominio público! Por otro lado, se tiene a Hal, el padre de la familia, que al igual que el anterior personaje, tenía contemplados a varios actores para realizar una prueba, siendo dirigidos por Alejandro Mayen, en el que para terminar el casting faltaba una voz. Sin embargo, uno de los actores le comentaría al director que no llegaría al estudio, a lo que este le explicaría la situación a su jefe y le responderían que lo grabara él mismo, en el que al final se terminaría quedando con el personaje, doblándolo durante todas las temporadas del proyecto. Hay momentos de la vida que no se recuperan y te conozco. Si no arreglas esto ahora, te perseguirá por siempre. En cuanto al proyecto de Kung Fu Panda, esta trilogía tendría un doblaje bastante memorable y muy querido por los seguidores del gremio. Sin embargo, en un principio, habían otros planes respecto al papel protagónico, y es que se tenía contemplado al actor Rubén Trujillo, pero también en una entrevista, Gabriel Basurto, quien dobló a Po en Los Avances, comentaría que había sido el actor elegido para dar voz al panda. Sin embargo, eventualmente, se tomaría la decisión de incluir a un Star Talent en el rol protagónico, teniendo en este caso a Omar Chaparro, doblándolo en las 3 películas, mientras que el otro actor sí doblaría al personaje en otros proyectos. Miren, acabo de comer. Sigo digiriendo. Mi Kung Fu no será tan bueno como al rato. Bueno, acabo de comer. Sigo digiriendo. Mi Kung Fu no será tan bueno como
más tarde. Pasando con Monsters Inc., se tiene un proyecto que hasta la fecha sigue siendo muy querido por quienes crecieron con esta cinta y quienes eventualmente la verían con el pasar de los años, en el que parte de su éxito en Latinoamérica se debe al doblaje realizado en aquella película. La cuestión es que en este caso se tiene un personaje que tendría una gran historia detrás de la trail, siendo Boo, pues originalmente se habían hecho pruebas con actrices infantiles, sin embargo, ninguna lograría quedarse con el papel. Es aquí donde se le pediría a Humberto Vélez que su hija diera voz al personaje, pero este no estaba tan de acuerdo con ello. Para esta prueba, el lugar de grabación sería la casa de Humberto Vélez, donde este dejaría algunos ruidos de fondo a propósito para que el demo no fuera seleccionado, en el que al final lo llevaría al estudio, pero para su sorpresa, Ricardo Tejedo mandaría aquel demo a una sala donde sería limpiado, quitando los ruidos de fondo y siendo muy bien recibido por los productores, aceptando la voz de Alicia Vélez en el doblaje. Tengo una flor que es para ti, con mucho amor. Siendo todo un clásico por parte de las películas de DreamWorks, Shrek sería una propuesta totalmente diferente a lo acostumbrado respecto a las historias de cuentos de hadas, siendo muy bien recibida por la audiencia y volviéndose la primera cinta animada en ganar el Oscar de aquella categoría. En este caso, se tiene un proyecto que da mucho de qué hablar entre sus fanáticos, teniendo entre varios de los temas a discutir el doblaje, pues la adaptación que tendría daría un nuevo sentido al factor cómico. La cuestión es que dentro del elenco de voces habían otros planes respecto a los participantes, y es que en un comienzo se tenía planeado la incorporación de un Star Talent, en el que se hicieron pruebas con actores como Manuel El Loco Valdés, Adal Ramones y Rafael Inclán. Sin embargo, ninguno lograría quedarse con el papel, por lo que se propondría a Alfonso Obregón para hacer una prueba para Shrek, en el que este sí convencería a los encargados, pero consideraban esto como una decisión riesgosa, pues querían tener un Star Talent como protagonista, pero al final darían luz verde para que esto se llevase a cabo, y el logro contaría con la voz de Alfonso Obregón. Acabo de reponerme de ese malvado cocodrilo, y ahora esto. Yo lo haría por ti. Y porque si no lo haces y los adultos preguntan dónde estoy, George les dirá que me comiste. Locura y rencor, la de mi mamá cuando me robaba el cambio de las tortillas. Les pongo letreros, soy un ogro aterrador. ¿Qué tengo que hacer para poder conservar mi privacidad? Continuando con aquella historia, la película aún así contaría con un Star Talent, siendo Eugenio Derbez como Burro, en el que curiosamente en un principio esto no iba a ser así, sino que este personaje, al ser interpretado por Eddie Murphy en el idioma original, se tuvo contemplado a Javier Rivero para que lo doblara, lo cual no terminaría pasando al elegirse a un Star Talent para el personaje. Pasas todo tu tiempo aquí, ¿cierto? Tal vez tomas tus siestas encogido en el catre de la sala de descanso y tienes algún encuentro ocasional con alguna interna en la ropería. ¡Oh, es adorable y hermoso! ¡Eres un gran decorador! Lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto. Ya dentro de la segunda entrega de Shrek, siendo la cinta más querida del ogro, se tendrían nuevos personajes que se unirían, en el que dentro de estos estaba el gato con botas, interpretado por Antonio Banderas en el idioma original, en el que para su doblaje se tenía ya considerado a Javier Rivero para darle voz, llegando a doblarlo en un tráiler de la cinta. Sin embargo, eventualmente se decidiría que Antonio Banderas también daría voz al personaje en español para España y Latinoamérica, lo cual sería muy bien recibido por la audiencia, en el que con los demás proyectos por venir para cines, se tendría de regreso a Banderas para dar voz al felino. Curiosamente, Javier Rivero sí terminaría participando en el doblaje de la película, siendo el presentador de Muy Lejano. Dile al gato con botas que se apiade de ustedes, no entiende, si se atreven. ¡Escucha, ogro! Pedí piedad. ¡Gato! Con bota. Para el año del 2021 se tendría la salida del corto El Bueno, el Bart y Loki de los Simpson, en el que en un comienzo parecía ser un proyecto más de la serie. Sin embargo, ocurriría un suceso que muchos hasta ese momento habían visto imposible, y es que después de varios años se tendrían de vuelta las voces de los Simpson que estaban antes de la huelga de la ANDA. Esto ocurriría gracias a Alex Ortega, el cual fue nombrado por el mismo showrunner de la serie como el fan número 1 de los Simpson, y en una conversación, Alex comentaría el tema del doblaje mencionando las voces principales, siendo Humberto Vélez, Patricia Acevedo, Marina Huerta y Nancy Mackenzie. Sin embargo, al final solo regresarían Humberto Vélez y Patricia Acevedo, mientras que para Bart se tendría su segunda voz, siendo Claudia Mota, que además terminaría dando voz a Marge. ¡Te venero, gran Loki! ¡Ordéname, señor, renuncio a otros dioses! Oh, hola, amigo, ¿puedo ayudarte? Tengo una familia para ti. Bueno, creo que no soy digna. Lo pondré donde estaba. Como Lady Gaga. Ella vino, inspiró a Lisa y no volvimos a saber de ella. Si quieres conocer la historia completa de este suceso, puedes revisar el video que está en este canal. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Conocías alguno de estos casos? ¿Cuáles te gustaría ver para una siguiente parte? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like,
suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.